Grábeme, don David, déjeme informarle de esta encuesta nacional de culturas políticas y democracia 2021 que presenta el PUEX UNAM, que dirige el doctor John Ackerman, con un abordaje novedoso que rompe con el esquema tradicional de las encuestas de opinión pública que suelen poner en entredicho la calidad democrática y la cultura política de los mexicanos y las mexicanas. La encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia 2021 busca revolucionar los estudios en la materia. Y fíjese que participan reconocidas personalidades académicas nacionales e internacionales, como las doctoras Gabriela Hipólito O'Donnell, Lucía Mantilla, Julia Isabel Flores, Rosalba Icaza, Margarita Famela, así como el doctor Héctor Díaz Polanco. Y entre los hallazgos preliminares que se pueden adelantar son que la figura pública más apreciada para las mexicanas y los mexicanos es Benito Juárez. Fíjese, con el 85% de aprobación, pues, entre las personas, y el menos valorado es Carlos Salinas de Gortari, con el 16%. Qué interesante. Déjeme saludar precisamente a uno de los investigadores del PUEX UNAM, vía telefónica desde Buenos Aires, Argentina. Es el doctor René Ramírez, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, es un honor estar con ustedes una vez más. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, doctor, hábleme de esto que me parece muy interesante. La encuesta nacional de culturas políticas y democracia 2021, que promete ser diferente a los estudios de opinión a los que estamos acostumbrados en nuestro país. Sí, efectivamente. Bueno, existe un libro famoso actualmente que se ha hecho bestseller de Tomás Piketty, que señala la importancia de las ideologías, ¿no? Y cómo estas ideologías construyen sentidos comunes en la población, ¿no? Y las investigaciones sobre cultura política cuantitativas hechas a través de encuestas claramente han querido construir un tipo de ideología completamente neoliberal, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Siempre basado en este principio, en este famoso libro que ha construido mucha ideología, no solo en México, sino en América Latina, que es El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, ¿no? En donde a partir de este libro diferentes académicos, intelectuales han operativizado a través de encuestas de opinión, y las conclusiones generales que suelen salir es que el mexicano es individualista, es utilitario, es autoritario, es poco demócrata, ¿no? Y es porque realmente se busca sesgar generalmente las investigaciones para construir, como se decía hace un momentito, ciertas narrativas que se condigan con la ideología más neoliberal, ¿no? Se me viene a la mente una última encuesta que salió justamente en Nexos, ¿no? En el 2018, en donde se señalaba que el mexicano es un liberal salvaje, es aún más liberal salvaje que lo que era hace 10 años, y tomando solo una pequeña proporción de los que realmente afirmaban esto, un 14%. Pero bueno, esta encuesta que nosotros acabamos de realizar señala todo lo contrario, ¿no? Señala justamente que el mexicano es gregario, ¿no? Es solidario, ¿no? Es una persona demócrata, es una persona que justamente tiene valores muy comunitarios, ¿no? Eso es muy importante señalar. Que tiene una clara conciencia de que las relaciones y las desigualdades y la pobreza no es producto del azar, no es producto, en este caso, de la condición humana, que siempre tiene que haber pobreza, siempre tiene que haber desigualdad, sino todo lo contrario, es un proceso político, ¿no? Y por lo tanto es necesario entrar en procesos de mayor igualdad y mayor justicia en México, ¿no? Entonces viene un poco a contradecir estas imaginario que se ha intentado construir en México a través de narrativas y a través de investigaciones cuantitativas, que el mexicano en general es poco demócrata y muy individualista, y se hace a través de metodologías innovadoras
en donde no solo se le pregunta ahí directamente sobre temas particulares, sino se trabaja a través de juegos, ¿no? De teoría de juegos, ¿no? En donde se ponen casos hipotéticos de cómo actuaría el ciudadano, cómo se enfrentaría a tales problemáticas, ¿no? Se pone también fotografías, se pone cierto tipo de refranes, ¿no? Y a partir de ahí se va construyendo y se va viendo si es que realmente el mexicano qué tipo de ideología tiene, ¿no? Entonces es realmente muy interesante ver, además de este imaginario que se ha construido sobre que se vive en el laberinto de la soledad, ¿no? Y justamente lo que nosotros señalamos es que efectivamente hay una disputa, pero las grandes minorías, las minorías viven en un laberinto de la soledad y las grandes mayorías viven en el sendero de la compañía, ¿no? Les gusta vivir bien con sus vecinos, les gusta realmente participar comunitariamente, dan salidas y prefieren las salidas comunitarias a las salidas de propiedad privada o incluso a las salidas estatales. No obstante, también buscan que el Estado regule, y aquí también viene una perspectiva que es importante señalar, si bien parece que hay en contra de esta perspectiva del liberal salvaje, ¿no? Lo que se puede decir que el mexicano busca una comunalidad solidaria, ¿no? En donde sí ve al Estado como un regulador para generar mayor redistribución, mayor igualdad, ¿no? Esto obviamente se hace a través de metodologías cuantitativas de encuesta, pero también con otro tipo de metodologías que son modelos econométricos, modelos cuasi experimentales, que bueno, no vale la pena entrar en esta entrevista en ese detalle, pero se logra corroborar también que a través de ver la democracia, y esto quizás es lo más importante, dejar de ver la democracia únicamente a través de las instituciones formales, ¿no? Claro. Y pasarse a un concepto que existe en la Constitución de la República Mexicana, que es el tema de una vida democrática. Y por lo tanto se ve también la democracia no solo a través de lo que se dice, sino a través de lo que se hace, ¿no? A través de lo que hace cada mexicano, a través de la vida cotidiana, a través de un análisis del uso del tiempo, cómo usa el tiempo el mexicano, cómo distribuye su tiempo, obviamente en el marco de las restricciones materiales que se tienen. Entonces, esto va a ser el día de mañana a las 12 de la mañana el lanzamiento, y la ciudadanía podrá acceder a la información para que pueda ver directamente y jugar con las variables, con los cruces, para que pueda ver los diferentes indicadores que salen en este caso de esta encuesta. Hay otro hallazgo preliminar que me llama mucho la atención. El 58% de la población piensa que debe existir un impuesto a las herencias de los más ricos. En otras palabras, la lectura que yo le doy, me corrige, doctor, si estoy equivocado, se busca una mejor distribución de la riqueza, o que todos paguemos lo que nos corresponde. Algo así lo entiendo. Por eso es tan importante que usted, que está interesado en estos temas, no se pierda la presentación de la encuesta mañana a las 12, jueves 12 a las 12, a través de las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, dirigido por el doctor John Ackerman. Doctor, ¿con qué reflexión cerraría usted? No, efectivamente, así que aquí es un tema muy importante, se señalaba en la entrevista anterior justamente y con razón, de cómo quisieron inundarnos con ciertos imaginarios del neoliberalismo, ¿no? La perspectiva del mérito, la perspectiva individualista, la perspectiva del éxito, ¿no? Y esta encuesta lo que revela es que realmente el mexicano en este sentido no se comió ese cuento neoliberal, que en este sentido existe una cultura política justamente que sabe que las condiciones materiales de pobreza, de injusticia, de desigualdad son condiciones que se producen, ¿no? Y buscan a su vez que exista mayor igualdad, como este ejemplo que señalas con respecto al tema de impuestos a las herencias. Existen muchas preguntas que se hacen sobre el tema de la desigualdad, la búsqueda de mayor igualdad, y obviamente la ciudadanía se da cuenta que es necesario generar procesos de mucha mayor igualdad social, ¿no? Entonces, esta encuesta justamente lo que vino a hacer es a poner en tela de duda esa narrativa construida por el neoliberalismo, ¿no? Y que surge, cuya base, cuya raíz es el laberinto de la soledad. De hecho, justamente estoy terminando de escribir un libro que saldrá
el próximo año, lo más seguro, basado en esta encuesta que se llama justamente del laberinto de la soledad al sendero de la compañía, ¿no? En donde se trata de poner en tela de duda este tema de la soledad individual que vive el mexicano frente a esta trayectoria, tradición más comunitaria, más, en este caso, más solidaria, más cooperativa, ¿no? Y en donde obviamente también se trata de recuperar al Estado en su perspectiva mucho más de acción colectiva para el bien común, ¿no? Es una cultura política que es mayoritaria en México, ¿no? No ha ganado la batalla cultural el neoliberalismo en México, ¿no? Existen fuertes raíces comunitarias, fuertes raíces solidarias en México y eso hay que reivindicar y de hecho tienen clara conciencia que los procesos de acumulación, de hiperacumulación en el 1% más rico de los mexicanos, ¿no? No son generalmente por su trabajo o el esfuerzo, ¿no? Sino son por procesos hereditarios, ¿no? Hay una pregunta exclusiva sobre eso, o por procesos directamente de corrupción, ¿no? Entonces, esta conciencia existe en México y esto permite generar también la expectativa de saber que la ciudadanía mexicana está esperando una transformación radical, ¿no? Están sentadas las condiciones en la cultura política mexicana, ¿no? Que permita, que coadyuve a que las transformaciones sean mucho más profundas y mucho más estructurales. Eso da mucha esperanza porque frente a tantos años de neoliberalismo, ¿no? Lo que sucede en muchos países es que este discurso está mucho más arraigado, ¿no? En la ciudadanía y obviamente ahí es mucho más difícil salir, ¿no? De estos sentidos comunes que usualmente intenta generar el neoliberalismo, ¿no? Parece ser que en México no, y eso genera mucha esperanza porque parece ser que las condiciones de la cultura política mexicana están sentadas las bases para que la transformación sea radical. Doctor René Ramírez, estaremos al pendiente de la presentación oficial con usted, con el doctor John Ackerman mañana a través de las redes sociales del PUEX UNAM. Por lo pronto, le mando un abrazo y muchas gracias por estar en Sin Censura. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables.